Bienvenidos a la actividad, la conferencia del Estado actual y la mirada internacional sobre la ciberseguridad en Argentina, incidentes, impacto y reflexiones. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida tanto de parte mía, doctora Joana Caterina Faliero, como de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Departamento de Posgrado. En particular, bueno, nos convoca esta actividad frente a las preocupaciones crecientes que van surgiendo en torno a la temática de la ciberseguridad a nivel nacional. Y en relación a este tipo de cuestiones, claramente es merecedor un espacio de reflexión sobre el estado actual que tenemos nosotros hoy en día. Por otra parte, también entender cuál es la mirada internacional que se posa sobre el estatus que nosotros tenemos en estas cuestiones, que es algo no menor. O sea, el hecho de que en la esfera a nivel geopolítico, a nivel internacional, todos los países miran recíprocamente cuál es el posicionamiento que tienen en relación a este tipo de cuestiones, y claramente la visión que se tiene sobre nuestro estatus no pasa indiferente en lo que es la región sudamericana. Por lo tanto, vamos a instar a estas reflexiones. También vamos a hacer un breve resumen y recorrido sobre los incidentes de ciberseguridad que hemos estado viendo a lo largo de las últimas épocas. Hemos realmente atravesado unos últimos años en lo que va de el surgimiento de la pandemia y ahora la retirada de la pandemia, que han sido todo menos tranquilos. Es decir, han sido años en los cuales hemos visto muchísimos incidentes de diversas categorías, de muy variada casuística, con diferentes impactos también, con diferentes características, diferentes tipos de registros afectados, pero por otra parte también en lo que respecta al abordaje de cómo se han efectuado las gestiones en relación a esos incidentes, tampoco ha sido del todo claro el enfoque a nivel institucional, a nivel administración pública, de cómo, ¿no?, se han gestionado adecuadamente los mismos, lo que obviamente también nos lleva a la reflexión. O sea, ¿qué capacidades tenemos nosotros de detectar estas cuestiones antes de que sucedan, que sería lo ideal, lo necesario, pero también otras cuestiones que nos llevan a pensar de qué pasa ex post? O sea, una vez que suceden estos incidentes, ¿tenemos capacidad de mitigarlos? ¿Tenemos capacidad de recuperarnos y demás? Por lo tanto, bueno, todos estos temas, el recorrido sobre estos incidentes, los diferentes impactos que han tenido y las reflexiones que nos merecen también en relación justamente a ese estado de madurez que nosotros tenemos en relación a la ciberseguridad, son las temáticas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Así que bueno, agradecerles sin más a todos los participantes, a todos los letrados que en el espacio de la feria se están tomando un rato para divertirse con la temática de ciberseguridad. Mis saludos también a todos los alumnos y exalumnos que veo por allí conectados. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Joana Caterina Faliero, soy profesora de esta casa de estudios, también soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta casa de estudios, el cuatrimestre próximo, estaremos compartiendo dos cursos más que interesantes, en los cuales espero, y creo que algunos de ustedes ya se encuentran anotados por lo que estoy viendo en las listas, el curso de posgrado Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial y Algoritmos, es uno de ellos, y el segundo, el curso de posgrado también online de Derecho a la protección de los consumidores y usuarios, problemáticas modernas y aspectos estratégicos. Por lo tanto, los espero en esta casa de estudios con dicha oferta, y sin más, vamos a comenzar con la disertación del día de hoy. Allí en el chat, por las dudas también, les comparto a todos ustedes mis contactos de redes sociales, por si lo requieren también para seguir en contacto luego del encuentro. Por lo tanto, bueno, partimos un poco pensando en que naturalmente hoy en día la ciberseguridad es una cuestión de orden estratégico, a nivel organizacional, en el sentido de que a ninguno se le escapa que un gobierno que tenga una mirada seria sobre este tipo de cuestiones, sobre la gestión de la información, de la protección de la información y la protección
de los datos como activos de carácter crítico, no escapa la necesidad de tener un plan estratégico en materia de ciberseguridad, protecciones y defensas adecuadas para justamente gestionar y mitigar las amenazas que se posan sobre las infraestructuras críticas, en particular el tema de las infraestructuras críticas a nivel informacional, que es un tema entre comillas pendiente sobre varias cuestiones que también vamos a charlar a continuación. Entonces, en este derrotero de buscar un sistema eficiente de coordinación y de gestión de respuesta ante la ocurrencia de incidentes de seguridad, que sirvan justamente también para generar esta gestión de vulnerabilidades, de específicamente perseguir y mejorar la capacidad que nosotros tenemos de responder ante estos incidentes de seguridad, y a su vez de reaccionar frente a los mismos, recopilar la información que nos permita también anticipar las futuras amenazas y difundirla, ¿sí? Para que los actores que están justamente interesados en el tema puedan nutrirse de información que sea valiosa, que sea productiva y que les sirva también para mitigar las amenazas futuras que puedan llegar a darse para prevenir su ocurrencia. Lo que conlleva a que en esa estrategia uno también persiga el mejoramiento continuo del estado global de la ciberseguridad para madurar como consecuencia natural las capacidades presentes que se tienen, ¿sí? en estas cuestiones, y propender también a que esas capacidades sigan reproduciendo la mirada estratégica y proyectiva a nivel internacional. O sea, hoy en día tampoco se puede pensar a la ciberseguridad como una cuestión de carácter aislado, o pensar que nosotros simplemente tenemos una estrategia y que nuestra estrategia la podemos llevar adelante de manera disociada a cómo se conducen los demás países, o mismo cómo se encuentra hoy en día el estado actual del arte en materia de ciberseguridad. Entonces, simplemente entender una definición. En términos más técnicos, ¿qué es ciberseguridad? Para nosotros ciberseguridad sería, desde lo técnico, el conjunto de herramientas, de políticas, de conceptos que se tienen de seguridad, de salvaguarda de la seguridad, políticas, directrices, metodologías que hacen a esa gestión justamente de riesgos, las acciones, la formación, la capacitación, las prácticas, las mejores prácticas o buenas prácticas más idóneas en materia de seguridad que se puedan utilizar justamente para proteger los activos críticos de una información, y también, obviamente, los usuarios, las personas, en aquello que nosotros denominamos el ciberentorno, por decirle de algún modo, en el espacio cibernético. Ahora, en esa protección de los activos de la información, y por otra parte también el tema de la protección de la organización y de los usuarios, en este sentido, nos enfocamos en un concepto más de orden técnico. Cuando hablamos de la finalidad de la ciberseguridad, hablamos de técnicas de ciberseguridad que sirven para garantizar lo que es la disponibilidad, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y el no repudio del sistema. Esto desde una perspectiva claramente más clásica. O sea, considerar a la ciberseguridad en los términos de conjuntos de políticas y de acciones que se utilizan para proteger de qué amenazas, naturalmente de las amenazas que nosotros conocemos, el acceso, las modificaciones no autorizadas, lo que es el robo de información, la interrupción de las comunicaciones o cualquier otro tipo de amenaza que se pose sobre los mismos. Y por otra parte, tenemos la arista de la evaluación y de la supervisión constante de las políticas y de las acciones. Ahora, en términos generales, cuando nosotros nos referimos particularmente, ¿no?, a la ciberseguridad, estamos obviamente aludiendo a un término que muchas veces se utiliza de forma sinonímica con otros. Hablamos de cybersec, de cybersecurity, hablamos de seguridad informática, de information technology security, de IT security, de computer security, y en esta ensalada de términos muchas veces queda muy poco claro para algunos, bueno, cuál es el contenido de la ciberseguridad, en qué se diferencia o por qué podría llegar a diferenciarse de conceptos que en el fondo serían sinonímicos. Bueno, el problema es que con la deformación paulatina que empezó justamente a ocurrir en función a la progresiva utilización del término ciberseguridad para denominar esta área en la cual nosotros nos preocupamos justamente por la integridad, la confidencialidad, el no repudio de la información, pero desde una perspectiva más de organización social, como es el Estado,
es que el matiz del nombre ciberseguridad empezó a cobrar lineamientos propios y diversos a lo que es infosecurity, obviamente desde la perspectiva de lo que es seguridad de la información y lo que es seguridad informática o seguridad relacionada con lo que es la computación, y empezamos a separar este término de ciberseguridad sui generis justamente generado por las disciplinas blandas, es decir, el simple hecho, tal vez la humildad de reconocer que las áreas blandas no entendían muy bien de qué se hablaba cuando se hablaba de ciberseguridad, y que en esa diferenciación novedosa empezaron a incluir, obviamente por la perspectiva propia de las disciplinas más blandas, como es la política, la sociología, el derecho, se empezó a dar lugar a esa diferenciación artificial del término de este campo para como decirles, alinear esa distinción desde lo terminológico y entender que la ciberseguridad también tiene que ver con el impacto, particularmente, de lo que serían los actores involucrados. O sea, el tema de que la ciberseguridad no solamente está destinada a proteger, en el caso, los activos protegidos, sino también cualquier sujeto u objeto a través del cual se pueda acceder por medio del ciberespacio. Entonces, esa ciberseguridad, pensada desde una perspectiva más de cáliz, les diría, humanista, tiene que ver justamente con esa seguridad de la información, la protección de la información como activo, de todos esos posibles daños resultantes, al cual se suma no solamente esa protección, sino también que no se necesariamente verse la protección sobre ese tipo de cuestiones, sino también sobre aquellos que funcionan en el ciberespacio y cualquier activo a través del que se pueda llegar a acceder por medio del ciberespacio. Ahora, en esto de mirar un poco cómo se ha ido incrementando exponencialmente la temática de los incidentes de seguridad, también hemos visto otro incremento, además desde el punto de vista, ¿no?, de lo cuantitativo. O sea, vimos que ha habido un estallido de incidentes de seguridad, o sea, cada vez hay más incidentes. Por otra parte, tenemos también una fenomenología que es que cada vez hay incidentes más graves, es decir, la criticidad de los incidentes también ha ido en franco aumento. Y es en este sentido que nosotros vemos la delicadísima situación que atraviesan hoy día la información y los datos personales de la ciudadanía. O sea, vemos que en esta situación, en este estado crítico que caracterizamos a nivel situacional, hay muchas afectaciones de derechos en materia de protección de datos personales, del deber de seguridad que se debe justamente proteger también bajo el amparo de otras normativas que no necesariamente son exclusivas y excluyentes del área de ciberseguridad, pero que si no se relacionan con la misma. El incumplimiento de este deber de seguridad que les mencionaba, la no contemplación de las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales y de la información. Por otra parte, también la falta de la realización de estudios de impacto, lo que se suma también con mayor gravosidad a la ausencia de realización de auditorías en seguridad informática, de búsqueda de vulnerabilidades, de estudios de pentesting, entre otras cosas. Entonces, es un momento bastante crítico, bastante inflexivo, que de hecho la pandemia vino de alguna manera a acelerar de forma muy fuerte, porque hemos pasado realmente a lo largo de unos cuantos años en los que a nivel masivo la población hasta se ha visto obligada, compelida a nivel regulatorio a utilizar, en el caso, aplicaciones, y a que sus datos personales e información personal propia de la ciudadanía sea efectivamente almacenada en bases de datos que no revestían, que no reunían justamente las condiciones de seguridad. Entonces, en este sentido, como vemos un panorama bastante complejo en el ámbito de lo que ha sido lo histórico en los últimos años, hemos visto ese incremento también durante la pandemia de incidentes de seguridad de impacto y de relevancia a nivel nacional, sobre los cuales también la ciudadanía tenía posada una expectativa de cuál iba a ser el abordaje sobre estos tipos de incidentes, y de los que vimos que ha habido muy poca transparencia real en torno a cómo se ha llevado a cabo la persecución de los incidentes, qué tipo, ¿no?, de, como decirles, de medidas se tomaron
qué transparencia se tuvo en relación a las conclusiones de, bueno, si se avanzó o no se avanzó en la averiguación final de qué es lo que había ocurrido. Entonces, en este sentido, tuvimos varias situaciones claramente grises a nivel nacional que nos llevan a dudar sobre cómo, con qué seguridades se resguarda nuestra información y realmente qué capacidad de respuesta se tiene frente a los incidentes que comprometen nuestros datos, nuestra información. Entonces, nos posamos en una mirada que es claramente crítica, que es reflexiva y que tiene que ser proyectiva sobre las cosas que han sucedido para que justamente podamos mirar hacia futuro y ver qué cuestiones hay que corregir o hay que modificar a nivel nacional para poder enfrentar de mejor modo el escenario futuro que justamente si algo luce es que no va a mejorar en cuanto a lo cuantitativo o cualitativo de las tipología o morfología de los incidentes. Es decir, los ciberincidentes van a seguir ocurriendo, va a seguir habiendo ciberconflicto, por lo tanto tenemos que gestionarlo de alguna manera inteligente, estratégica y con conocimiento del pasado. Ahora, en esta situación también los ojos, como se les decía, los ojos del mundo se encuentran también posados sobre nosotros, como sobre todos los demás países, porque en ese escenario geopolítico de la era de la información, todos están mirando a todos sobre qué posicionamiento nosotros tenemos en materia de ciberseguridad. Y esto nos sirve para inferir fortalezas, debilidades propias frente a la ocurrencia de los ciberincidentes, los ciberataques que pueden también llegar a darse. Y en este sentido, la mirada internacional, que justamente se posa sobre este modelo de madurez de capacidad en ciberseguridad que nosotros tenemos, no es una apreciación que nosotros podamos morigerar o decir, bueno, no nos importa, sigamos hacia adelante con el estatus que creemos que tenemos. Es decir, tenemos que tomar cartas en el asunto para actuar en consecuencia de esa visión de carácter objetivo, porque nadie peor que aquellos que se encuentran en el ojo de la tormenta de juzgar el tamaño de la misma. Esto de poseer también un reflejo de esta cuestión es que nosotros parecemos ser muy buenos describiendo, somos buenos observando, y este tema de poseer naturalmente estadísticas, registros, informes, miradas sobre aquello que ha ocurrido a nivel nacional, en este sentido nos ayuda, claramente es necesario tener números, es necesario tener reflejos de esos números, sin perjuicio de ellos son herramientas útiles en las cuales no se puede reducir o sublimar toda la tarea que involucra el tema de ciberseguridad. O sea, no hay que confundir de ninguna manera que esto de tener informes, registros, estadísticas, implique que la ciberseguridad sea simplemente descriptiva y observacional. La ciberseguridad no es una tarea solamente descriptiva, meramente observacional, sino tiene que ver también con la praxis en ciberseguridad. ¿Qué se hace al respecto? ¿Cómo se gestionan los ciberincidentes? ¿Cómo se lo previenen? ¿Cómo se los mitiga? ¿Sí? No es solamente voy a observar los incidentes que ocurren y solamente voy a tener una visión de carácter reactivo y conservador, porque no nos lleva a ningún lado y lo estamos viendo actualmente con cada reacción que se tiene ante los ciberincidentes. Se los señala, se los observa, pero no se hace nada. Y en nuestro país podemos tal vez tener una visión un poco deformada de la propia incapacidad que tenemos de creer que cada mínimo paso en este tipo de cuestiones es algo loable, ciclopio o lo que uno pudiera llegar a caracterizar, pero la realidad es que sin perjuicio de ese tipo de avances, no hay que perder la perspectiva del estado actual del arte. O sea, entender que en este tipo de cuestiones, sin perjuicio, ¿no?, de las situaciones que nosotros podamos creer que para la proporcionalidad de las cuestiones que llevamos adelante son mucho esfuerzo, es mucho y demás, no perder de vista qué es lo que se requiere realmente para el estado actual del arte en materia de ciberseguridad y qué es lo que se necesita realmente a nivel proactivo para que avance. Entonces, simplemente pasar un recorrido sobre aquello, arranquemos por lo bueno, el recorrido sobre la regulación en Argentina. A nivel de ciberseguridad, nosotros tenemos muy variadas regulaciones,
lo que denota claramente fallas bastante fuertes en lo que respecta a la técnica legislativa. O sea, por un lado tenemos mucha regulación redundante, que no se encarga de armonizar de manera muy adecuada, muy correcta, qué es lo que ocurre en materia de ciberseguridad. Tenemos este problema muchas veces de utilizar de forma redundante ciertos términos, generar organismos también redundantes que se ocupan de cuestiones muy similares y que terminan generando un conglomerado de galaxias conexas que entienden poco de qué hace la otra, o cuál es la extensión de sus tareas, y terminan repitiendo todas y cada una qué es lo que observa la otra sin mucha capacidad de praxis real. Entonces, arranquemos un poco desde la base. Nosotros tenemos una disposición, el decreto 898 del año 2016, que establece claramente como objetivos correspondientes a lo que fue la Subsecretaría de Tecnología y Ciberseguridad dependiente del Ministerio de Modernización, dos deberes en particular, entre los cuales estaba el tema de la elaboración de la Estrategia Nacional de Infraestructura Tecnológica, la protección de las infraestructuras críticas de la información y ciberseguridad en el ámbito del sector público nacional, y después obviamente continuaba con otros deberes, como ser la responsabilidad sobre el dictado de normas, de políticas, de estándares, de procedimientos, y también el tema de la asistencia a nivel ministerial. Entonces, ese primer punto de partida, que es, bueno, hay que definir las infraestructuras críticas, era algo que todavía nosotros estábamos verdes, por lo menos para ese año que les estoy citando. Luego también a nivel como precedente, a nivel interamericano, nosotros tomamos en cuenta también como precedente la resolución del año 2004 de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, en particular sobre la adopción de la estrategia integral de carácter obviamente interamericano por el tipo de organismo de seguridad cibernética. Teniendo en cuenta estos antecedentes que les mencionaba, se crea dentro de la órbita de lo que es la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el que conocemos actualmente como Comité de Ciberseguridad. El Comité de Ciberseguridad tiene claramente varias tareas, varios objetivos, entre los cuales estaba el desarrollo de esa estrategia nacional de ciberseguridad, la elaboración de planes de acción, convocar a otros organismos, impulsar el dictado del marco normativo en materia de ciberseguridad, todo lo cual se fue cumpliendo de medidas paulatinas. En el año 2019 se sanciona, ¿sí?, específicamente en lo que respecta a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La misma es creada por la Resolución 829 del año 2019, y en esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad, establecida en el caso por el Poder Ejecutivo Nacional, con el consenso, presumiblemente conjunto de la sociedad, en forma, y acá tomemos estos dos términos que se expresan en esos fundamentos vertidos en esa introducción del anexo primero de la resolución que les nombrara, que se apela al tema de lo multidisciplinario y multisectorial, que es un tema sobre el cual voy a volver más adelante, en particular porque cuando hablamos, ¿no?, de multidisciplinario y multisectorial, uno alude a un tema de complementariedad de las disciplinas convocadas a los efectos de regular una determinada cuestión, pero no se imagina que una interpretación errada de dichos términos podría llegar a derivar naturalmente en un fenómeno bastante propio de nuestros tiempos, de lo que es la sustitución disciplinar, ¿sí? Bien, entonces, en esto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se listaron también en ese mismo anexo primero, y entonces en esa lista de principios rectores se establecen varias cuestiones que de vuelta son lindas expresiones de deseo, son buenos ánimos en relación a lo que se debe hacer en materia de ciberseguridad, pero que, bueno, poco dicen respecto de lo técnico concreto. Es decir, como principio rector de la ciberseguridad, señalar el respeto por los derechos y las libertades individuales, va de suyo que claramente debería concebirse ya
ab initio que cualquier estrategia de ciberseguridad va a tener en cuenta estos principios. Luego comenta el tema del liderazgo, la construcción de capacidades, el fortalecimiento federal, la integración a nivel nacional, la generación de una cultura en materia de ciberseguridad y la responsabilidad compartida que se debe generar, el fortalecimiento para el desarrollo económico, entre otras cuestiones. Pero además de esto, se establecen con claridad y precisión 8 objetivos de esa estrategia nacional en materia de ciberseguridad. La primera, que tiene que ver con la concientización del uso seguro del ciberespacio, lo cual obviamente continúa describiendo, por razones de brevedad voy a recorrerlo bastante rápido. La concientización sobre el uso seguro del ciberespacio, el segundo objetivo en torno a lo que es capacitación y educación, el tercero el desarrollo del marco normativo, el cuarto el fortalecimiento de esas capacidades de prevención, de detección y de respuesta, el quinto la protección y la recuperación de los sistemas de información del sector público, el sexto objetivo el fomento de la industria de la ciberseguridad, cosa en la cual uno podría decir que competitivamente con los sueldos que tenemos aquí a nivel local no logramos realizar de la forma que debería darse. El objetivo séptimo, la cooperación internacional, y el octavo, la protección de las infraestructuras críticas nacionales de información. Dicho esto, en el anexo segundo se establecen también las funciones de lo que es la unidad ejecutiva del Comité de Seguridad, que consiste justamente en realizar acciones también bastante contemplativas, como convocar, organizar y realizar el seguimiento de las reuniones del Comité de Ciberseguridad, coordinar la labor de los grupos de trabajo que se creen a estos efectos, elaborar esos proyectos de actos administrativos y generar justamente las propuestas de los mismos, convocar a otros organismos, documentar lo que salga justamente en esas decisiones, en esos cursos de acción, en esas reuniones, y también brindar asistencia de carácter administrativo. Por otra parte, en lo que respecta a la Dirección Nacional de Ciberseguridad, la misma funciona a nivel institucional, bajo la órbita de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Innovación Pública, y nuestra Dirección Nacional de Ciberseguridad se encarga de entender en todos aquellos aspectos relativos a la ciberseguridad y a la protección de las infraestructuras críticas de información, así como también la generación de capacidades de prevención, detección, defensa y recupero ante incidentes de seguridad informática del sector público nacional, entre los cuales también tiene otras funciones como el diseño de políticas de ciberseguridad, elaborar planes, programas, proyectos, participar en las acciones, asistir en la relación de la Secretaría con el Comité de Ciberseguridad, proponer de vuelta proyectos de normas, analizar las vulnerabilidades de software en la Administración Pública Nacional, sobre el cual volveremos, punto sobre el cual vamos a volver luego, así como también definir las infraestructuras críticas, desarrollar programa nacional en relación a estas cuestiones, o sea, el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas, e impulsar, obviamente, y promover la resiliencia en términos generales de todos los sistemas definidos como críticos en el sector público nacional, y claramente intervenir en todos esos planes de capacitación, colaborar junto a organismos y centros de investigación y demás, y entender también en todos los procesos relativos a lo que son las tareas que lleva adelante el CERT nacional. Y administrar también, obviamente, el registro de los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Ahora, punto y aparte de las cuestiones específicas, típicas o características de ciberseguridad, también tenemos otra normativa que hace ese plexo regulatorio en materia de ciberseguridad, que es bastante ecléctica. Entre un paréntesis, y sin necesidad obviamente de detenerme por razones de brevedad, podemos citar toda la regulación que tiene que ver con la materia de protección de datos personales, la ley 25326 y su decreto reglamentario. En el caso de la seguridad de las bases de datos, las medidas de seguridad que se deben aplicar en materia de tratamiento de datos a partir de lo que es la resolución 47 del 2018 de la AIP, que vino a sustituir la disposición 11 del 2006 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, a lo cual se suman también otras regulaciones asociadas, colindantes, como ser, por ejemplo, la ley de firma digital, la reglamentación de la ley de firma digital, entre otras cuestiones, y sobre las cuales, bueno, no hace falta abundar simplemente por razones de brevedad.
Pero por otra parte, en lo que respecta al tema de las infraestructuras críticas de información y ciberseguridad, en el año 2011, por medio de la resolución 580 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se creó ese Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad. Y esto en particular, ¿por qué? Por los fundamentos claros de que toda esa infraestructura digital a nivel nacional se encuentra expuesta a las amenazas que nosotros conocemos y por ende se deben identificar cuáles son las infraestructuras merecedoras de una mayor protección. En septiembre del año 2019 se avanzó con este tema de las infraestructuras críticas en definirlas y también establecer cuáles son las infraestructuras críticas de información, la enumeración de los criterios de identificación y la determinación de qué sectores se veían alcanzados, lo cual se hizo todo ello en la resolución 1523 del año 2019. En el anexo primero de dicha resolución se definieron a las infraestructuras críticas y también se definieron a las infraestructuras críticas de información. Y en lo que respecta a la política de seguridad de la información y los requisitos de seguridad de la información para organismos del sector público nacional, en el año 2021, ¿sí?, por medio de la decisión administrativa 641 del 2021 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Sector Público Nacional, se aprobaron estos requisitos mínimos de seguridad de la información para los organismos. Después, otra cosa que se profundizó fue en el año también 2021, por medio de la disposición 7 de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, la creación en su ámbito de aplicación de los registros de puntos focales en ciberseguridad del sector público nacional, ¿sí? O sea, que todos efectuaran los organismos alcanzados, en el caso por la decisión administrativa que les había mencionado previamente, ¿sí?, que todos ellos denunciaran efectivamente, bueno, quiénes iban, ¿sí?, a ser los responsables en la gestión de las asignaciones de funciones de ciberseguridad en sus respectivas jurisdicciones y se registrara de ese modo. En abril también del mismo año, año 2021, estamos refiriéndonos de vuelta por medio de la disposición 6 de ese año de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, se creó también en su ámbito lo que se denominó el Comité Asesor para el Desarrollo e Implementación de Apps Seguras, lo que aplicaciones, ¿sí?, o apps seguras, lo que requiere una mención por lo menos dedicada. Pensemos un poco cómo nos situamos a nivel Argentina como ciudadanos durante lo que fue el transcurso de la pandemia, las múltiples aplicaciones informáticas inseguras de las cuales tuvimos que hacer uso, cuya premura y más bien la rapidez del delivery que tuvieron prescindió de todo estudio dedicado particularmente en materia de seguridad de datos, privacidad de datos, protección de datos, que todos tuvimos que utilizar, y para lo cual vimos que la eficiencia realmente de lo que es el Comité de Aplicaciones Seguras, realmente más que ese rol estéril de observatorio, no cumplió más que la difusión en redes de sus propias actividades, en realización de lo que fue la publicación de la guía de buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones seguras por medio de la disposición 8 del 2021, que no fue más o menos la reedición de otro documento que se encontraba libremente disponible, y que en definitiva de vuelta no tuvo mucha real intervención o por lo menos evitación del daño que nosotros sufrimos sí como ciudadanos frente a la exposición excesiva de nuestros datos personales y datos personales sensibles en el marco de la pandemia con el uso de aplicaciones dudosas en materia de seguridad informática. Por lo tanto, bueno, ahí vimos ya también un rol bastante estéril y neutralizado simplemente por los efectos de la realidad. Una mención también aparte merece todo el plexo regulatorio que se asocia indirectamente al tema de ciberseguridad, que es el plexo regulatorio en materia de ciberdelitos. Nosotros tenemos una ley llamada Ley de Delitos Informáticos que vino a modificar el cuerpo, el catálogo de figuras típicas de nuestro Código Penal, la Ley 26388 del año 2008, obviamente inspirada en el Convenio de Budapest, convenio al cual nosotros también suscribimos, nosotros adherimos, si bien sin perjuicio de algunas reservas, en lo sustancial sin ninguna modificación, convenio que además tiene un protocolo adicional y un segundo protocolo adicional también en los años recientes que fue aprobado y que se encuentra también abierto a la firma.
Por otra parte, regulaciones también asociadas indirectamente y más recientes en relación a la temática de ciberdelitos, en febrero del año 2022 se procedió a actualizar lo que se denominó el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos del año 2021 al año 2024 por medio de la resolución 75 del 2022 del Ministerio de Seguridad. Y acá ya empezamos a ver esta ensalada terminológica: delitos informáticos, ciberdelitos, delitos tecnológicos y ciberdelitos repetidos. Bueno, quédense con el término que más, más les agrade. Y en febrero también del año 2022, con una seguidilla, les diría, de normativa relacionada en la materia, también por medio de la resolución número 86, se crea lo que es, dentro del marco del ámbito de la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad, lo que se denomina el FORCIC, que es el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen, que va a tener justamente objetivos de asistir, brindar asesoramiento en técnicas de seguridad, de infraestructuras digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos, ¿sí? O sea, el FORSIC viene también a generar alguna suerte de paralelismo con lo que ya vemos hoy en día, por ejemplo, con el trabajo de las fiscalías especializadas o las divisiones especializadas en lucha en estas cuestiones, que también genera, como decirles, otra galaxia paralela, que sería la ejecución de las tareas que realiza el marco del ámbito del FORSIC, y dentro de esta galaxia también se crean otras cosas, ¿sí? En el marco de este programa de fortalecimiento en ciberseguridad y en investigación del cibercrimen, se crea el CICAT, que es el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología, es decir, otro neologismo espectacular: ciberdelito de alta tecnología. Veo las caras de algunos de la audiencia que se están divirtiendo con los términos. Dice que, bueno, obviamente tiene la misión de analizar, investigar, prevenir los ciberdelitos de alta tecnología por medio justamente de esta resolución 139/2022 del Ministerio de Seguridad. Efectuado este recorrido flash sobre el panorama regulatorio normativo, ¿qué podemos concluir? O sea, sin perjuicio de que en estos últimos años lo que ha sido muy notorio es que se ha realizado una frondosa labor regulatoria, normativa, casi hiperinflacionaria, sin perjuicio de esto, se perdió sí la oportunidad de enfocar adecuadamente esta tarea, o sea, haberla enfocado con una vocación de mayor sistematicidad, mayor armonía, mayor metodología, para evitar solapamientos, para evitar confusiones o grises normativos o terminológicos, para evitar acuñar neologismos que se refieren a cosas viejas denominadas de manera diversa, para evitar el solapamiento de tareas y para evitar también la creación justamente recurrente de roles que solamente se basan en la observación, en la contemplación de las cuestiones asociadas a la ciberseguridad, que muchas veces uno puede describir como la metáfora de crear claramente las divisiones de persecución de lo que fuera después de haberse enterado que algo existe, es decir, muy, muy tardía y muy, como decirles, desfasada con los tiempos de la realidad, la idea del abordaje que se tiene, muy poco proactivo, muy poco preventivo y muy poco precautorio. Entonces, desde una perspectiva de carácter crítico, esa metodología no siempre ha sido la más adecuada y tampoco la más precisa desde lo científico, desde lo técnico, ni lo más moderno tampoco que podamos ver en la materia. Y es ahí donde ahora pasamos al otro capítulo, que es, bueno, cómo responder ante los incidentes. O sea, ya tenemos un marco normativo, lo cual está genial. Es un marco normativo con las características criticables que les he mencionado, pero ahora, bueno, ¿cómo pasamos de este tema dogmático a la acción? Entonces, en términos generales, la respuesta a incidentes en materia de seguridad informática se ha desarrollado a través de ciertas figuras de grupos de trabajo que tienen diferentes denominaciones. Simplemente voy a ocuparme de algunas de ellas en particular, que son los CERT, los CSIRT y los CIRT. ¿Sí? Los CERT, ¿qué son? Son los Computer Emergency Response Team, los CSIRT, los Computer Security Incident Response Team,
y los CIRT, que son los Computer Incident Response Team, o sea, equipos responsables de coordinar las respuestas ante incidentes informáticos o que involucran tecnologías de la información en un sentido bien amplio, que es lo que nosotros denominamos como CERTs. O sea, esto surge históricamente, pensemos también en los antecedentes históricos, embrionarios, de cómo se acuña el término y cómo se crea la función y la división. Esto se realiza en el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon, estableciendo un equipo de trabajo en esta área que había iniciado, imagínense históricamente, sus tareas para responder al primer malware autorreplicable que afectó lo que hoy en día conocemos como Internet, que antes era un proyecto más de carácter cerrado de la época, ARPANET, que era conocido como el gusano Morris, el primer software autorreplicable que infectó para ese entonces aproximadamente el 10% de los 60.000 servidores que estaban conectados a ARPANET. Esa primera función del CERT y su fundador, en el caso, simplemente para recordarlo y para que ustedes también puedan averiguar y ver cómo fue mutando el rol y las características y cómo se fue generando la función del CERT, fue el fundador Richard Petiak quien dirigió el mismo, de hecho, desde el año 88 que les mencionara hasta el año 2016, lo cual terminó evolucionando en la relación de este tipo de rol y la coordinación de carácter personal del CERT hasta generar una organización realmente que nucleara, en el caso, más de 200 profesionales que están dedicados, abocados al área que les estaba mencionando. En términos generales, la función del CERT es recolectar, es analizar, difundir la información relacionada con las vulnerabilidades, con las amenazas que pueden afectar las operaciones, gestionar la información en cuestión y entregar también correctivos que sirvan para mitigar, para responder a estos ataques, coordinando la respuesta de los mismos y también teniendo el objetivo de mejorar la seguridad y la capacidad de recuperación, tanto de los sistemas como de las redes informáticas. Los CERT tienen también muchísimas capacidades, o sea, entre ellas desarrollar los centros de ciberseguridad, desarrollar equipos de trabajo, realizar ingeniería en ciberseguridad, manejar los riesgos, resiliencia, realizar ingeniería inversa para el análisis del malware, evaluar los estados de situación que les mencionara, desarrollar software seguro, evaluar los sistemas y las plataformas y así también señalar las vulnerabilidades en materia de seguridad. En la región, o sea, Argentina no es el único que tiene, ¿sí? En el caso CERTS, sino que también en la región hay muchos países que los tienen, en el caso Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y hasta Venezuela tienen sus propios centros de respuesta. Y en el caso aquí en Argentina, nosotros tuvimos un antecedente pseudohistórico que podemos citar, que es el antecedente del llamado ARCERT. Era uno de los primeros antecedentes que nosotros tuvimos a nivel nacional, la creación del ARCERT por medio de la resolución 81 del año 99 de la Secretaría de la Función Pública. Esta creación de la coordinación de este equipo de emergencia en redes teleinformáticas en el ámbito de la Subsecretaría de Tecnologías Informáticas fue justamente el primer punto que tuvimos en darle respuesta a la problemática de los ciberincidentes, entendiendo que en la mayoría de los países se habían aprobado y se habían generado estas estructuras con grupos de especialistas abocados a las materias y que nosotros no podíamos permanecer impávidos frente a esos avances, y es por eso que se propone esta creación del ARCERT en el ámbito justamente de esa Subsecretaría de Tecnologías Informáticas, para promover la coordinación en estas cuestiones, coordinar también, colaborar y establecer normativas, asesorar técnicamente en materia de incidentes de seguridad, asesorar a los diferentes organismos, canalizar y centralizar los reportes, actualizar como repositorio de toda la información, difundir la información útil e investigar justamente nuevas tecnologías, herramientas e interactuar con equipos de diversa naturaleza. En este trabajo que realizaba justamente el ARCERT, se creó también un comité de carácter asesor, consultivo, con tareas consultivas, y también al mismo tiempo el instituto iba a proveer o suministrar servicios también de carácter privado para los usuarios autenticados ante el mismo. La función del ARCER fue reglamentada por medio de la disposición 1 del mismo año, del año 99,
y esta norma de creación del ARCERT fue abrogada por la resolución 580 del 2011, ¿no? Motivo por el cual siempre en estas cuestiones hemos visto, ¿no?, cómo a veces las estructuras anteriores, siempre cuando cambia la administración o cambian las gestiones y demás, tenemos muchos castillos de naipes que se van derrumbando progresivamente y se vuelven a construir y demás, y así progresivo, de manera tal que no parecen aprovecharse cíclicamente los esfuerzos anteriores para sostener las nuevas tareas sin tener que regenerar desde cero, cada uno en cada una de sus gestiones, toda la estructura. Es decir, en vez de tomar esto y generar una nueva autoridad, se podía haber tomado como base y haber continuado con esa labor. Pasamos entonces a la nueva historia, el CERTAR. En Argentina, después de todo esto que les mencionaba, se crea el CERT-AR, o sea, CERT.AR, a través de la disposición 1 del 2021. Noten el salto cuántico temporal, ¿sí? O sea, nos tomamos nuestros buenos años para volver a encauzarnos en la misma línea, y en esta dirección justamente nacional de ciberseguridad, en esa esfera se genera el CERTAR, que se encarga de administrar y gestionar, también con el mismo tipo de rol análogo al anterior. Recuerden las similitudes de lo que les había mencionado previamente. Administrar y gestionar toda la información sobre los reportes de incidentes de seguridad, asesorar técnicamente ante los incidentes de seguridad, coordinar las acciones a seguir justamente en respuesta a los mismos, contribuir a incrementar la capacidad de prevención, de alerta, de detección, recuperación ante incidentes de ciberseguridad, interactuar y cooperar, llevar el registro de las estadísticas y establecer las métricas, coordinar la gestión de los incidentes, impulsar la formación de capacidades, y esto simplemente para situarnos de vuelta en una realidad orgánica muy oscilante del derrotero que tuvo la ciberseguridad hasta nuestros días. O sea, todas estas funciones que, como veíamos, fueron progresivamente reiteradas, pero a su vez absorbidas y reemplazadas por otras. Lo que nos lleva a que esa lucha, entre comillas, de carácter o de orden político, también de carácter muy efectista, se justamente posó su sombra también sobre el tema de la ciberseguridad. Y como si esto fuera poco, también tenemos por medio de resolución 167 del 2022 del Ministerio de Seguridad, o sea, marzo del año 2022, se establece el Comité de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática, que es sustituido, ¿sí? Recuerden simplemente por el nombre, es sustituido por otro denominado Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, el caso de CECIRT del Ministerio de Seguridad, cuya abreviatura, cuyo acrónimo termina siendo exactamente el mismo que el precedente, y todo ello para enmarcarlo en el FORSIC, en el marco del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen. Bastante confuso, es decir, para cualquier neófito que se acerca al área, claramente va a haber una gran dispersión normativa, un panorama bastante dificultoso para comprender de dónde vienen las normas, cuáles son las raíces o los orígenes de las mismas, y cómo llegamos hoy en día al panorama tan ecléctico que estamos viendo. Lo que concluye en el informe del año 2021 del CERTAR. ¿Qué análisis nos merece los resultados? Porque en el marco justamente de las funciones del CERTAR que habíamos leído y que habíamos analizado previamente, se encontraba esta función de llevar un registro de estadísticas y establecer métricas a nivel nacional. Entonces se estableció un informe que reunió justamente todos estos datos después de estos 2 años de gestión que tuvo, ¿sí? Y nos lleva también a el primer punto que podemos ver como crítico, es que parecemos haber estado jugando siempre, o por lo menos hasta la fecha, al gallito ciego, y esto yo lo resalto siempre cuando hablo de la temática de Data Breach, que nosotros parecemos no tener mucha constancia en entender, bueno, cuál es el impacto de los incidentes, cuál es la cuantificación económica del daño, cuánto tiempo nos lleva a recuperarnos ante determinados incidentes, en particular porque no le hemos sacado la foto a ningún incidente, es decir, tenemos números referenciales de lo que ocurre en otros lugares, pero nuestras estadísticas propias no son claras, no son completas, ni son transparentes del todo.
Y al tomarse esas estadísticas con poca metodología, tampoco sirve la información de baja calidad. Es decir, algo parecido a decirle, sí, sabemos que tuvimos, no sé, 50 data breach. ¿Y alguien midió? O sea, midió el impacto a nivel económico, se midieron los tiempos de respuesta, se midió cuánto tiempo se lleva en descubrir una falla de estas características. Bueno, lamentablemente vemos cómo muchas veces de manera persistente ignoramos cuáles son las raíces de los problemas, y esto porque nadie se está ocupando de sacar seriamente una foto perdurable al tema. Entonces, no está mal el hecho de que tengamos que conocer esto, tampoco podemos tener por reacción y sobrecompensación quedarnos en, bueno, conseguimos la estadística y ahí bajar los brazos. O sea, no hay dudas que en el caso nuestra capacidad de detección, de alerta, de recuperación, es muy endeble. O sea, prueba de ello es la realidad, lo que vemos todos los días, las cifras de los ciberincidentes. O sea, está claro que tenemos una capacidad bastante endeble y que hasta el momento hemos visto que nada se ha hecho muy sólidamente para revertir esta debilidad a la fecha por ninguna de las gestiones. Esto no es por señalar alguna gestión en particular, sino promiscuamente y elípticamente a todas ellas. Es decir, ninguna ha realizado nada trascendente, perenne, en estas cuestiones a los fines de colocarnos en un mayor nivel de madurez en nuestra capacidad de respuesta. Y solamente para que ustedes vean un poco de que parecemos estar encerrados en esta espiral, ya allá por el año 2007, el anterior y abrogado ARCERP ya había sacado, ¿sí?, y dado a conocer el informe de los incidentes de seguridad de su gestión. Y esto simplemente para que ustedes recuerden la foto del 2007 y para que vean comparativamente la foto del 2021. Para el año 2007, ¿sí?, cuando sacan ese informe señalando todos los servicios y los productos que utilizaba, los datos que se manejaban, fuentes de las cuales recibía los reportes y el muestrario de casos tratados, tuvo una foto de un panorama anual de más de 870 incidentes de seguridad atendidos, de los cuales había 122 organismos miembros de su organización, había dictado, en el caso, 24 cursos y capacitado más de 600 personas en particular, y que tenía 1.800 y más suscriptores a la lista de seguridad, había enviado avisos de alertas, también había realizado publicaciones en documentos de carácter público, y lo mismo también había realizado sus respectivas publicaciones en documentos de acceso restringido. Y una observación desde el punto de vista cuantitativo, para que ver un poco, ¿no?, el tema este de lo exponencial, de cuánto aumenta todo el tiempo. En 2007 ya tenían la visión de que ellos trataron más 50% más, ¿sí? O sea, pensemos lo mismo que nos ha sucedido, ¿no?, en el caso un poco más fuerte, ¿no?, en la pandemia, cuando nos hablaban de la multiplicación por 300 del phishing. Bueno, nosotros en 2007 ya teníamos 50% más de incidentes que los casos que se habían reportado en el año 2006, ¿sí? Pero recordemos esta cifra, más de 870, ¿sí? Además de esto, simplemente para observar lo sólida que había sido esa primera tarea del ARCERT, desde el año 2004 era miembro de una red denominada FIRST, que es una red internacional compuesta por equipos de respuesta a incidentes, que también trabaja de manera cooperativa, promoviendo programas de prevención, y que sirve justamente como un foro de comunión de las experiencias y los contactos en la materia, y un punto de contacto que sirve justamente para la OEA y también participaba en ese momento de Mercosur. Entonces, con esa foto del 2007, posarnos año 2021, 2022, creyendo que volver a exhibir o examinar el registro de las estadísticas y establecer esas métricas a nivel nacional sea algo absolutamente loable, lo único que hace es colocarnos en la línea del tiempo que nosotros interrumpimos en 2007. Es decir, continuamos con una tarea que dejamos en el 2007, pero no estamos haciendo nada diferenciado ni realmente desde lo cualitativo, novedoso, bueno o esperable en este estado situacional que tenemos en el 2022. ARCERT en el caso, bueno, fue
justamente el primero en realizar estas cuestiones. 14 años más tarde estamos realizando exactamente lo mismo, y es así como en febrero del año 2022, o sea, el día 22 de febrero del presente año, la Dirección Nacional de Ciberseguridad publica el informe anual de incidentes de seguridad informática registrados en el año 2021 por el CERTA. Bien, más allá de los avisos, entre comillas, que uno podría caracterizar como parroquiales, loando las proezas de lo que realizaron en cuanto a la lucha para la mitigación de los incidentes a nivel gestión técnico-administrativa, de seguridad informática en el sector público nacional, y todo lo que se puede hablar de la construcción y los esfuerzos de los procedimientos en materia de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la consolidación de la misma, la firma de acuerdos, la creación del registro de puntos, etcétera, etcétera. No parece escapar a la vista de nadie que parece ser una gran seguidilla de acciones de carácter burocrático, que se agotan en sí mismas justamente en los títulos de lo que son y no se ven en acciones concretas, porque después, como vamos a ver más adelante, el estado actual que tuvimos de la ciberseguridad, tuvimos muchos cimbronazos para estar tan bien como se describía. Es decir, en lo atinente a las cifras publicadas, se extrajo que hubo una duplicación, ¿sí?, de los incidentes reportados. Nadie dice que no sería esto esperable, pero agárrense de sus sillas, ¿cuánto se detectó? Porque una cosa es duplicar y otra cosa es duplicar la nada misma. Se habían registrado en 2020 226 incidentes. Ustedes recuerdan que la cifra del año 2007 era muy superior a 226. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que al haber progresivamente más informatización, cada vez hayan menos incidentes? No solo eso, en el 2021, año pandémico, se registraron, si bien duplicando la cifra, ya les diría, irreal anterior, una cifra que a su vez sigue siendo inferior a la de 2007. 591 incidentes. ¿Sí? En el caso, a nivel cualitativo de la morfología de los incidentes, no hay dudas, o sea, la mayoría han sido todos incidentes en lo que respecta a la morfología y la tipología, phishing, obviamente como los vectores de ataque representando aproximadamente 55% de los incidentes de 2021. Nadie duda de esto, es decir, ya las estadísticas, a ver, de las casas, de todas las empresas a nivel de ciberseguridad y que se ocupan de la temática siguen hablando, o sea, hace años, desde los albores, que phishing siempre, ¿no? Y el spear phishing lo mismo, es responsable prácticamente de más del 90, ¿sí? Más del 85, en algunos casos más del 95% de los ciberataques. Entonces, decir, bueno, este dato que ya directamente es confirmatorio de la realidad no nos lleva tampoco a tener ninguna ventaja competitiva, pero creer que el número 591 es fidedigno realmente nos lleva a tener muchísimas dudas. Solamente los invito a cada uno de los que están conectados aquí hoy que cuenten con sus dedos cuántas personas han conocido víctimas como para entender que la proyección de que si todos los que estamos acá llegamos a 500, el país entero durante un año entero no puede ser 591. Es decir, es cuasi infantil creer que esa cifra es realista. Pero bueno, supongamos que nos satisfacemos y decimos que bueno, logramos detectar 591 incidentes, al menos espero que habramos hecho algo en relación a los ciberincidentes que se habían descubierto, de los cuales hubo absolutamente nula transparencia informativa sobre qué sucedía en los mismos. Es decir, no hemos visto una verdadera transparencia de qué se hizo, cómo resultó la investigación, es decir, a qué se llegó, cuántos registros se vieron comprometidos, etcétera, etcétera. Además de detectar el tema del phishing también, en el caso de los ataques más dañinos, los mismos fueron registrados por la modalidad de ransomware, o sea, una tipología de software malicioso que creo que todos ustedes conocen. Esa tendencia continuó y también se proyectó en el año 2021, afectando justamente organizaciones de carácter público, de carácter privado, y en relación a los sectores más afectados por los incidentes, fue en el caso de este último año el Estado y las finanzas,
particularmente a diferencia del año 2020, donde en el sector de salud fue específicamente, ¿no?, el más perjudicado. Entonces, en este sentido, 591, como sacábamos la foto, 591 incidentes informáticos. En el caso, el registro de la tipología también lo realiza con detalle, el análisis, un análisis realmente muy, muy escueto que pudo haber tenido también una mayor redacción o un mayor trabajo en cuanto a la discriminación de los tipos de incidentes informáticos, las acciones y demás. Pero una cosa interesante, además del tema de señalar el caso del phishing, es el tema de la gravedad. O sea, pues sin perjuicio de la cantidad, lo cierto es que del número que les acabo de mencionar, el 79% y centésimas fueron de severidad alta. Por lo tanto, tenemos una gran, como decirles, una gran proporción de lo poco que miramos, muy severo, lo que tampoco nos lleva, ¿no?, a un buen escenario. Mirando crudamente el escenario desde lo cuantitativo, estamos en una espiral muy homóloga a la de 2007 en cuanto a las tipologías y las realidades que se vuelven a replicar, pero por otra parte, desde el punto de vista del análisis cuantitativo, nos deja más que reflexionar en torno a la irrealidad de los resultados de 2021. O sea, 870, repito, ciberincidentes de 2007, 2021 con la digitalización que tuvimos, más la digitalización forzada a nivel pandemia que tuvimos en los años venideros, 591 en 2021 es absolutamente irreal. Entonces, ¿en qué estado nos encontramos en torno a la ciberseguridad a nivel nacional en los últimos años? O sea, no estamos pasando el mejor momento en materia de ciberseguridad, ni tampoco en materia de protección y privacidad de datos personales, sin perjuicio de lo cual siempre hago este paréntesis. Es mejor atravesarlo como lo estamos atravesando, con una norma histórica que al menos es coherente, que todavía nos preserva el estatus de país adecuado de conformidad al RGPD, y no con un mamarracho normativo como lo era el proyecto de reforma de 2018, que establecía inventos a través de los cuales no sobrevive la protección de datos personales, como es la introducción del consentimiento tácito. Pero además de esto, tenemos otros fenómenos que también golpean la realidad de la protección de datos personales. En estos últimos años sufrimos algo que no podemos ignorar, que es la pandemia. Este fenómeno de la pandemia hizo que muchísimas personas que tal vez no tenían educación digital específicamente se viera lanzada al ecosistema digital y que justamente se estableciera como víctimas ideales para la ocurrencia de incidentes de las tipologías que hablábamos antes. Por otra parte, también desde lo que respecta a la gestión en materia de ciberseguridad, en el área de ciberseguridad nosotros tenemos una dirección y una autoridad que ocupa la dirección, no en el caso de lo que ha sido, por lo menos durante el transcurso de la pandemia, el interinato de la AIP, que se extendió de manera bastante prolongada, hasta que finalmente, después de una primera nominación fracasada, no confirmada, se aprueba la candidatura y asume la dirección de la AIP la magíster Beatriz de Anchorena. Pero simplemente para sacarle una foto en lo que respecta a las dos autoridades, tanto en materia de ciberseguridad, que es una autoridad netamente interdisciplinar, proveniente de las disciplinas de la comunicación social, de la sociología, de las ciencias políticas, y con una autoridad de protección de datos personales y de acceso a la información pública, que también es proveniente, en el caso suyo, de ciencias políticas, políticas públicas, gerenciamiento, transparencia activa, administración y función públicas y gestión pública. Hay algo que no debemos perder de vista, que en relación a estas dos cuestiones estamos hablando de roles que son claramente y netamente técnicos, son roles muy precisamente técnicos, por lo tanto, esto de eludir o escapar con interdisciplinariedad, o mejor dicho, en estos términos, sustitución disciplinar de disciplinas blandas por disciplinas duras, no nos lleva a una visión en la cual se enaltezcan la idoneidad específica técnica que debe requerirse en estos roles. Algo parecido a que a cualquier letrado le digan, usted quiere gestionar o dirigir un quirófano, y el letrado diga, sí, voy a asumir la gestión de un quirófano y luego llamaré a especialistas, qué sé yo, de medicina, para nutrirme del tema que voy a aplicar. La realidad es que en el fondo la idoneidad específica existe por algo. Es decir, tenemos un rol, una materia, la ciberseguridad a nivel central, que es una materia de orden técnico, que tiene una madurez disciplinar
muy grande hoy día como para ser sustituida de forma blanda. Ahora, de manera diferente es tener un rol técnico idóneo específico que después se vea asistido, asesorado, disciplinar y transdisciplinarmente. Entonces, no confundir esto de interdisciplina con sustitución disciplinar en los hechos, y por otra parte, el vaciamiento del objetivo y de la función específica, de la idoneidad específica profesional que requieren estos cargos, por el simple hecho de su ocupación simbólica por algunas profesiones flexibles que luego se nutren de asesores, especialistas y demás, sobre los cuales no logran tampoco juzgar la profesionalidad e idoneidad de aquello que les sugieran, porque no son propias de su campo, ¿sí? Entonces, en este sentido hemos tenido esa lamentable, como decirles, visión reduccionista de lo que es la idoneidad específica. La idoneidad específica no es algo que nosotros podamos desmembrar del modo que nos estamos permitiendo hacerlo últimamente, perdiendo la importancia de roles tan estratégicos, les diría ni siquiera a nivel nacional, a nivel geopolítico e internacional que se implica tener una autoridad en estas materias. Bien, incidentes que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Sin recordar lo más reciente, el caso del procedimiento censal de 2022, la iniciativa de requerir el DNI, o sea, en un proceso que debía ser anónimo. Bueno, ¿qué panorama tuvimos? Bueno, tuvimos por un lado normativa muy incrementada, normativa que con el paso del tiempo se iba completando y se iban rellenando los vacíos, pero al mismo tiempo teníamos una gran fábrica de producción de incidentes de seguridad a nivel nacional. Tuvimos, primero, en el caso uno memorable, que fue el incidente de la Dirección Nacional de Migraciones, en el caso por un ransomware NetWalker que afectó el sistema integral de captura migratoria, en el caso de lo que es el SICAM, que opera en los pasos migratorios. Bueno, y allí se fueron también datos de variada tipología sensible, con mucha criticidad, en la cual se exfiltraron 22 carpetas con diverso material, que podían decir, bueno, no, era desactualizado, no actual. La realidad es que se fugaron datos de carácter crítico. Luego también tuvimos otro incidente que afectó a Gendarmería, Ejército, Prefectura, Armada, Fuerza Aérea, Ministerio de Defensa, donde también se exfiltraron más de 1 millón de registros de la base de datos de IOFA, que es la Obra Social de Fuerzas Armadas. También tuvimos el gris, presunto, dudoso hackeo que nunca se completa, ¿no? Porque nadie tuvo mucha transparencia en torno a la gestión de qué es lo que se hizo en derredor del hackeo a la base de datos de RENAPER, es decir, si fue parcial, si fue total, como se decía, de que se habían comprometido todos los registros, si era solamente la muestra que se había exfiltrado y hecho pública, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, ahí también tenemos unos fuertes puntos suspensivos sobre las operaciones políticas también realizadas y que se utilizan en torno a los ciberincidentes que tienen notorio alcance. También tuvimos el incidente de la presunta y la dudosa venta de datos del gobierno argentino. Yo no sé si ustedes se recuerdan que salió un aviso de venta por $200.000, también del grupo cibercriminal Everest Ransomware Team, que dijo, bueno, obviamente que se tenían esos registros comprometidos de nuestro gobierno, de la misma manera que había realizado ataques en otros países que nosotros también conocíamos. Y por otra parte, también otros masivos y frecuentes security breach, data leaks o data breaches que vimos en los últimos tiempos, es decir, en el caso lo que fue el ransomware que atacó a Artear, hace poco también se difundió un data breach que afectó en el caso al Poder Judicial, o sea, con puesta de venta de información de jueces, de funcionarios, datos como DNI, como correos electrónicos, claves, direcciones de IP, lo mismo en caso de universidades a nivel nacional, hospitales, o sea, en el caso hace poco, Hospital Municipal Lucero de Bahía Blanca, con el compromiso de historias clínicas y documentos de más de 346.000 pacientes, y justamente un caso en el cual comenté hace poco un artículo de diario sobre el data breach que afectó al emblemático Hospital Garrahan con una fuga de datos de 5,5 gigabytes de datos SQL que se vendían en el mercado negro por $1.500.
a lo cual se agregan también todos los data breach que afectan empresas de carácter privado, como Cerfa y Bertel en el año 2020, y otras y otras y otras que se suman a esta lista interminable de ciberincidentes, de los cuales parecemos ver de forma continua desfilar ante nuestros ojos sin que se tenga una verdadera transparencia sobre qué ocurre, qué se hace sobre los mismos. Entonces, esta foto no nos da un panorama muy prometedor. Este contexto de ciberseguridad justamente está atravesando un momento crítico, como les decía y vaticinar al principio, y esa inidoneidad sistémica que estamos viendo, con falta de áreas de apoyo, con tareas complementarias redundantes que no se logran conseguir, y que por otra parte se confunden esa precariedad, esa idoneidad genérica con la idoneidad específica, esto que les mencionaba de la sustitución disciplinar, y a su vez los conflictos de intereses en áreas donde hay muchísima inseguridad jurídica, nos lleva justamente a un panorama inexorable donde se neutralizan las capacidades de respuesta y vemos una inoperancia de carácter sistémico. Vemos ciberincidentes que se reproducen y la misma inoperancia uniforme en todos y cada uno de ellos. ¿Qué mirada internacional se posa entonces sobre nuestro modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad? En este entorno globalizado que les señalara, es muy importante entender la visión que tienen los demás países en relación justamente a cómo nos posicionamos nosotros, qué capacidad de respuesta tenemos. Y de allí es que también de manera rutinaria se realicen estudios a nivel internacional en los cuales se observa ese posicionamiento que existe en cada país sobre las fortalezas que se tienen y en relación a las capacidades de respuesta. El reporte de ciberseguridad del año 2020, riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe, en el caso de la OEA y el BID, estableció varios datos muy interesantes en la temática que recaudaron a los fines de establecer ese modelo de madurez de capacidad en ciberseguridad para las naciones, en el cual nosotros tenemos un puntaje de nivel 2 de 5 de madurez. Ese promedio 2, ¿sí?, en el nivel de madurez, nos lleva a que respondemos justamente con ese mismo promedio en lo que son políticas y estrategias de seguridad cibernética, en cultura cibernética y sociedad, en lo que respecta también a estándares, organizaciones y tecnologías. ¿Dónde nos destacamos un poquitito más, pero tampoco sin ser excelsos? ¿Sí? ¿Dónde tenemos un puntaje 3? Bueno, en formación, capacitación, habilidades, ¿sí? Somos buenos para comentar el tema y para sentir los incidentes, y lo mismo marcos legales y regulatorios. Es decir, si después del recorrido regulatorio que les mencioné previamente de manera muy rápida no tenemos un puntaje al menos mejor que el 2, nuestro esfuerzo ha sido en vano. Entonces, desde el año 2016 al 2020, nosotros incrementamos notoriamente y considerablemente nuestros índices. ¿En qué áreas? Educación y capacitación. Pero lo que sí se encontró también en informes de tipo corporativo es que más de la mitad de las empresas encuestadas en Argentina no tienen estrategias de seguridad de la información, y más del 60% tampoco tienen ningún tipo de plan de contingencia en cómo responder frente a los incidentes. Y menos del 50% cuentan con programas de seguridad en el caso para los empleados. Por otra parte, también CEPAL realizó un informe sobre el estado de la ciberseguridad y la logística en América Latina y el Caribe del año 2021, y también allí no tuvimos una posición ultraventajosa, nos posicionamos luego de Brasil y luego de Chile, para lo cual el informe concluye diciendo: adicionalmente, Argentina registra un avance en la creación de superestructura institucional que aún no se condice con el nivel de efectividad necesario. Creo que estas palabras son letales, el hecho de que nosotros tenemos una superestructura, pero esta no se condice con el nivel de efectividad que nosotros necesitamos. Entonces, nuestra situación histórica del nivel de madurez de capacidades en 2020 era formativa, era claramente formativa.
Y hoy en día sigue siendo formativa hasta nuestros días. Estamos en un pozo del que no parecemos saber salir de alguna manera, y lo cierto es que seguimos reproduciendo esta capacidad solamente de saber observar, capacitar y formar, sin mucha transparencia, porque la realidad es que tampoco los resultados de la gestión de los últimos años han mostrado de manera verificable a quiénes realmente ha formado. Es decir, uno sí nota que existe más difusión, pero desde el ámbito académico. Lo dudo también desde el ámbito institucional, qué es lo que efectivamente se está haciendo y cuál es la llegada y trascendencia y sustancia de esas actividades formativas. Entonces, nosotros parecemos, como les dijera, excelsos creando observatorios, oficinas, dependencias, y acompañar todo esto que veníamos hablando en un intrincado y recursivo mecanismo de gestión pública con normas, resoluciones, disposiciones, planes, consensos, etcétera, pero realmente no parecemos poder ejecutar en el plano material más que en el plano intelectual. Entonces, para concluir y para justamente reflexionar finalmente en torno a las temáticas que hemos trabajado en el día de hoy, tenemos que cambiar con claridad el curso y el paradigma que nosotros tenemos, en primer lugar, de cómo se componen los equipos de trabajo en áreas que son netamente técnicas. Evitar de esa manera la opción política de gestión simplemente o meramente administrativa, superficial, de cuadros con vaciamiento desde lo técnico, con poco presupuesto y escaso equipamiento, porque el otro problema que vemos también que parte de la parálisis se debe al vaciamiento instrumental. Algo que nosotros también se ve, ¿no?, en el ámbito de la protección de datos cuando se habla del rol del DPO. El DPO tiene que tener recursos para poder trabajar, tiene que tener equipo, tiene que tener capacidad de acción. Bueno, lo mismo sucede con la gestión en materia de ciberseguridad. Si nosotros asfixiamos el rol sin ningún tipo de capacidad, por otra parte, al no ser un rol técnico, no tiene ni siquiera idea de qué es lo que puede hacer en lo técnico, más lo que oye que podría llegar a ser de algún que otro consultor o asesor que tenga y se le permita, lo cierto es que el rol está prácticamente paralizado. Y esto no puede ocurrir en un área tan crítica, tan necesaria para nuestros días. Entonces, dotar estas áreas de recursos humanos, de elementos materiales que se puedan y se necesitan para llevar adelante las tareas, y tampoco creer que solamente esto se reduce en estas cuestiones, porque son áreas también en las cuales muchas de las cuestiones que se podían haber realizado en estos años de pandemia, también se podían haber traslucido de manera digital. Es decir, hay dos realidades dicotómicas. No se tienen recursos para hacer cosas muy profundas, tampoco con lo poco que se tiene se hace mucho. Es decir, no podemos reemplazar esta idea de, por el simple hecho, ¿no?, de decir, bueno, no tenemos recursos, no podemos hacer nada, estamos paralizados. Bueno, todos tenían procesadores de texto como para, por ejemplo, realizar un informe de manera diaria, de manera semestral, de manera mensual. No, un informe cada 2 años de 13 carillas, ¿no? O sea, podemos producir mucho más que eso, aún con pocas cosas, ¿no? Entonces, establecer la necesidad de recurrir y utilizar, como les decía también desde lo técnico, herramientas, transfigurarnos en ese sentido, utilizar herramientas de clase mundial, o sea, empezar a mirar, salir del caparazón y mirar el estado actual del arte, qué es lo que se utiliza en serio en esta área, y contratar esos servicios y utilizarlos y dejar de hacer parafernalias propias, subjetivas, personalistas que solamente existen acá con las composiciones locales. Establecer verdaderos workshops, o sea, realmente actividades no solamente pseudo magistrales en ciertas cuestiones con poca comprobación del resultado final, sin evaluación, sin intervención de aquellos que se capacitan, es decir, particularmente en aquellos que trabajan y que se capacitan para trabajar en estas áreas. No puede ser simplemente eventos, como decirles, de aplaudir loas en materia de ciberseguridad, sino que claramente hay que capacitar de manera interactiva y entender también que todas esas tareas tienen que realizarse de manera transparente. Si no seguimos trabajando en la transparencia activa, en la demostración concreta de las tareas que sí se llevaron a cabo, caemos en lo que estamos viendo hoy en día. O sea, hay una opacidad muy impropia del área en la cual no logramos ver tampoco ni siquiera lo poco que se hizo. Es decir, con las pocas herramientas que se tenían se podían haber generado informes
detallados, como ha sucedido en muchísimos otros casos de países de Latinoamérica que tienen informes, reportes diarios, que no es un trabajo o una tarea sobrehumana, imposible, es decir, cualquiera ve que en la capacidad de realizarlo esto es absolutamente factible, es absolutamente posible en el ámbito de la ciberseguridad, y lo vemos realizado de manera diaria por múltiples, además de organizaciones a nivel nacional, como se ve en Latinoamérica, por otras direcciones de ciberseguridad. También lo vemos por actores desde el ámbito privado, organizaciones del mundo privado y demás. E instrumentar también lo que serían prácticas de carácter continuo y no solamente bajo necesidad, bajo requerimiento, porque parecemos ser siempre hijos de rigor de la necesidad. Además de tener opacidad, solamente respondemos a requerimiento, no prevenimos, no precavemos, no somos proactivos, nosotros meramente observacionales y reactivos. Y esta idea que tenemos que posar sobre el gasto preventivo es algo necesario, que nosotros tenemos que invertir tanto en hardware como en software, con el uso de equipos, de aplicaciones de clase mundial, como les decía, evitar el vaciamiento de estas instituciones por el simple hecho también de que colocamos líderes en esos roles que no sabrían ni siquiera qué herramientas solicitar si no tuvieran un asesor que les dice el listado de las herramientas a solicitar. Hay que cambiar este típico fraseo que tenemos de estamos a disposición por el estamos para ayudar realmente. Es decir, en estos incidentes que nosotros escuchamos, vimos siempre una postura contemplativa. Una postura exógena y contemplativa, que mira el ciberincidente desde lejos, no se mete, no explica, no interviene, y de hecho terceriza la responsabilidad. Algo parecido a decirles, bueno, pero en todos los lugares donde sucedió eso, cada uno tenía sus propias competencias y capacidades y lo resolvieron de esta manera, no nos corresponde a nosotros evitar esto y cambiarlo por el acá estamos para ayudar, acá tenemos que intervenir, tenemos que trabajar para mejorar y que esto vaya más allá de estos organigramas y funciones que simplemente son observatorios, contemplativas y demás. ¿Qué tareas se pueden agregar? ¿Sí? Por lo menos en las capacidades que tenemos actualmente. Elaborar reportes diarios y mensuales, generar alertas de seguridad, proceder a la publicación de las mismas, publicar la realización de las tareas conjuntas, comunitarias, publicar qué asesoramientos y qué coordinaciones se brindan, establecer realmente quiénes se han capacitado y cómo, cuáles son esos programas formativos, facilitar la información, los modelos de la información, ¿sí? Evitar también el tema que se difunda únicamente las cuestiones reactivas, sino también difundir material que sirva para adquirir capacidades preventivas, generar guías de buenas prácticas, generar guías de mejores prácticas, ofrecer guidelines realizadas en el marco a nivel institucional, publicar acciones de coordinación ciertas, a su vez publicar esas acciones de cooperación con los gobiernos y pensar en la realidad federal que nosotros tenemos, es decir, ciberseguridad no es solamente el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás, o sea, salir, como decirles, de este caparazón del cual estamos, en el que siempre vemos la responsabilidad en los otros. Salir de la responsabilidad en los otros, salir de esa idea de estamos a disposición, pero observamos lo que le pasaron a otros, no a nosotros, porque en este caso esos otros no son, sin perjuicio de que podemos quedarnos tal vez en el facilismo de que cada uno es un ente autónomo, que cada uno no tiene dependencia jerárquica con el otro, entonces no intervenir. No, la realidad es que ahí hay que entrar. Hay que entrar, hay que meterse, hay que intentar ayudar, ¿sí? Colaborar efectivamente sin ampararse esa autonomía o separación de roles, de gestiones, de organismos, de autoridades y demás. Y por todo ello, concluir e insistirles en esta importancia estratégica que tiene el activo de la ciberseguridad para nuestro país, para la ciudadanía, con la cual se debe mucho, es decir, nosotros realmente sentimos una inseguridad que no es simplemente intuitiva, realmente sentimos inseguridad en lo que respecta a nuestros datos, a nuestra información, cómo se los resguarda. Entonces, tenemos que exigir estas respuestas responsables para la gestión de nuestra información, de nuestros datos, entendiendo de que nosotros tenemos que capitalizar claramente
esta oportunidad única que tenemos de retomar efectivamente, ¿no? En el caso, el rumbo de lo que es la ciberseguridad, antes claramente de perder del todo, ¿no? La oportunidad de gestionar este bien jurídico, no afianzarlo, terminar perdiéndolo y no poder recuperarlo como tal vez pudo haber pasado, y no pasó por suerte, con el ámbito de la protección de datos personales. Por lo tanto, les agradezco inmensamente a todos los asistentes y todos aquellos que se han dispuesto a compartir este espacio en el día de hoy, aprovechando también un poco del descanso de la feria para traer a colación el debate de estas cuestiones. Y bueno, sin más, los dejo aquí, les agradezco muchísimo obviamente haber asistido de manera remota, y les agradezco también de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Departamento de Posgrado, y también por mi parte, ¿sí? Un abrazo muy grande a todos y que estén muy bien, ¿sí? Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. La felicito. Cariños a todos. Hasta luego.